Luis Petri como candidato a vice, y en Corrientes vamos con la lista que encabeza, coordinada por supuesto por nuestro gobernador Gustavo Valdés y con Ingrid Chetter, que trabaja con nosotros como segunda candidata a diputada nacional. Sentimos que a lo largo y a lo ancho del país estamos logrando que nuestras propuestas, que nuestra determinación del cambio, que la decisión de que el cambio sea un cambio contundente, consistente, con determinación, con carácter, viene logrando cada vez más adhesión, y estamos convencidos a pocos días ya de las primarias que vamos a poder con orgullo representar a Juntos por el Cambio en la elección nacional y mostrar un camino de cambio profundo que ponga a la Argentina en un camino distinto, en un camino de crecimiento económico, de fin de una inflación que nos mata, que nos devora. La inflación es como un robo, ¿no? Así como roban una casa, nos roban con la inflación todos los días a todos los argentinos, a todos los correntinos, y por eso es tan necesario tener una economía previsible, ordenada, tener una seguridad que realmente sea adecuada para todos. En la zona de Corrientes, nosotros, en la zona de Corrientes, Misiones, Salta, nosotros vamos a volver a poner un control muy fuerte, como lo habíamos puesto y habíamos comprado un sistema inteligente de fronteras, así que vamos a trabajar con el gobierno, con los gobiernos y sobre todo con el gobierno de Corrientes en el cuidado de nuestra frontera, y también en los temas que hoy vemos que enfrentan a nuestra provincia de Corrientes con Paraguay, temas que hay que solucionar de una vez por todas y buscar soluciones, como lo está haciendo el gobernador Valdés. Así que bueno, muchos temas que tenemos que coordinar, pero sobre todo la inflación. Para eso necesitamos tener equilibrio fiscal, que realmente nos ordenemos de una vez por todas. Necesitamos terminar con un cepo que nos encepa de economía, que nos destruye las exportaciones, que nos genera distorsiones terribles en la economía. Necesitamos cambios y reformas en el Estado para que realmente tengamos más capacidad de mejores servicios para la gente, porque hoy estamos viendo la tabla de días de educación que ha habido en este primer cuatrimestre. Necesitamos estar siempre al tope de los días porque los niños argentinos no pueden perder un día de clase, así que estamos con mucha decisión de llevar a cabo un cambio con carácter y de fondo. Bullrich, buen día. ¿Cuáles son esos cambios profundos que piensa implementar en función de alcanzar estos objetivos que nos mencionaba? Bueno, en primer lugar, orden económico implica previsibilidad para las inversiones, sacar todas las trabas que las inversiones tienen en todo el país. Acá hay una cantidad de leyes que impiden que la producción sea fácil para cada uno que produce, para los industriales, para las distintas economías regionales, para los comerciantes. Es necesario hacer un acuerdo entre nación, provincias y municipios para tener una relación razonable entre empleo privado y empleo público. Necesitamos mucho empleo privado, necesitamos que las personas reconstruyamos la cultura del trabajo, y para eso vamos a compartir los planes en un seguro de desempleo, y desde el primer día vamos a hacer que sean compatibles, es decir, que si una persona busca un trabajo, no va a decir, no, poneme en negro porque no puedo trabajar porque tengo un plan. Lo vamos a hacer compatible hasta un momento en el que las personas van a tener como ingresos genuinos el ingreso de su empleo. Esto va a ser paulatino, acordado con los gobernadores y el gobernador con los intendentes, para realmente ir cubriendo las necesidades de familias que están en situaciones de vulnerabilidad. Patricia, en una de sus respuestas habló del cepo, ¿no? Y de terminar con el mismo. ¿Hay un plazo para ello o va a ser progresivo?
Mire, yo no quiero hablar de plazos porque ya muchas veces hablamos de plazos y los plazos después te ponen un corset. Una economía que uno no pueda mover el dinero no funciona. Así que, de acuerdo a las condiciones que recibamos, que todavía no las tenemos claras porque las piruetas que está haciendo Massa con el dólar, los yuanes, los créditos del Fondo Monetario, entonces cuando lo tengamos claro lo vamos a decir. No queremos decirlo antes de tiempo porque necesitamos saber exactamente las condiciones y le vamos a hablar a la gente del corazón abierto, le vamos a explicar exactamente las condiciones del país para que todos los argentinos sepan cómo vamos a tener que reconstruir una economía encepada con distintos tipos de precios, con distintos tipos de moneda, con distintos tipos de dólar, con un gran desorden a una economía ordenada. Les vamos a contar cómo hacer el tránsito y vamos a trabajar para que las cosas se hagan lo más rápido posible. Nosotros creemos en que hay que, de entrada, mostrarle a la sociedad cuál es el carácter de ese cambio. Ahora, no quiero hablar de fechas porque después nos quedamos pegados a las fechas. Seguro. Y hablando de fechas, ¿no? Primero le preguntaba sobre el cepo, ahora le pregunto sobre el tema que hoy claramente nos preocupa a todos, ¿no? Y que tiene que ver con la inflación, que carcome el salario de los argentinos, que nos está haciendo un desastre. ¿Cómo piensa atacar la inflación? Creo que es la pregunta del millón. Y si cree posible que estos índices nefastos que tenemos en algún momento puedan comenzar a bajar, pero en serio, ¿no? Y ser un país, de alguna vez por todas, en serio y con perspectiva de crecimiento. Totalmente. Mire, el año pasado tuve la suerte de poder entrevistarme con el Premio Nobel de Economía que ganó el Premio Nobel de Economía por haber planteado cómo es la teoría sobre la inflación. Y antes de ir, por supuesto, me leí varios de sus libros que en realidad lo que hacían era explicar cuáles eran las teorías fallidas y cuál era la única forma de terminar con la inflación. Entonces me dijo, la única forma de terminar con la inflación es que no haya déficit, que el país no tenga que imprimir billetes, que el país no tenga que emitir, que no tenga que endeudarse. Entonces, si uno no se endeuda, si uno no tiene déficit, no tiene inflación. Y a ese camino vamos. El primer presupuesto que queremos presentar, y ojalá que lo haga este gobierno, que también es su responsabilidad, porque los presupuestos se presentan en septiembre para no tener que modificarlo, vamos a pedir un presupuesto con un déficit cero, como para poder lograr de entrada empezar a combatir la inflación. ¿Cómo conciliar ese presupuesto o ese déficit razonable con por allí el reclamo que están haciendo muchos gobernadores en función de un mayor federalismo y sobre todo, por ejemplo, provincias como la nuestra, que por allí han sido postergadas y el reclamo es constante? Me repite que no se escuchó la pregunta. Decirle cómo conciliar eso de un presupuesto con un déficit equilibrado con el reclamo que hacen los gobiernos provinciales, como es el caso, por ejemplo, de Corrientes, que demandan un mayor federalismo, mayores recursos. Bueno, por supuesto, pero la provincia de Corrientes es una provincia que tiene equilibrio fiscal. Es un ejemplo en ese sentido. Los mayores recursos no significan que uno no lo pueda hacer en el marco de que tenga menos recursos de la nación y que haya más transferencias a las provincias que han sido postergadas. Corrientes es una provincia postergada. La última vez que estuve con el gobernador me mostró cómo es la historia de la relación de Corrientes con la nación y cómo quizás por la rebeldía natural, la fuerza que ha tenido Corrientes en nuestra historia, finalmente la han postergado y la han dejado como una provincia con mucho menos recursos de los que debería tener. Así que esos son desequilibrios. Eso no es un tema que uno va a generar déficit fiscal si repara históricamente situaciones que han sido totalmente injustas. Porque son situaciones de venganza, ¿no? De venganza de un centralismo que
iba contra aquellas provincias que tenían autonomía, que eran independientes, que luchaban por la patria, que tenían sus ejércitos, que luchaban por el federalismo. Entonces, he tenido una discusión muy interesante con el gobernador respecto a la historia de Corrientes, a cómo a Corrientes la fueron desplazando, y nosotros creemos que eso no tiene que ver con la inflación, tiene que ver con la justicia. Porque por ahí hay provincias que no tienen superávit o equilibrio como hoy tienen Corrientes, y reciben más dinero. Entonces hay que terminar con las injusticias también entre provincias que tienen más coparticipación y otras que tienen menos. Por supuesto que la coparticipación hay que cambiarla en la Constitución Nacional, pero tenemos ya mecanismos estudiados como para poder generar justicia en las provincias que han sido postergadas injustamente. Patricia, siguiendo la pregunta de mi compañera y en el concepto de federalismo, preguntarle cómo trabajar en medidas concretas sobre estas desigualdades, como cuando, por ejemplo, aquí en Corrientes pagamos 3 veces más caro el boleto de colectivo, recibiendo menos subsidios, se reciben menos subsidios en materia de energía eléctrica, pagamos 50 pesos más caro el litro de combustible a comparación de Ciudad de Buenos Aires. Digo, ¿cómo trabajar en esas desigualdades en concreto? Bueno, a ver, eso es muy importante, ¿no es cierto? Es decir, hay una concepción populista que es repartir los recursos de acuerdo a los votantes. Y hay una solución seria y responsable, que es que los recursos se tienen que repartir de acuerdo a las necesidades de la gente. Entonces, que la electricidad, el gas, en la zona de Lamba, Buenos Aires y el Gran Buenos Aires esté subsidiado, aunque muchos hemos renunciado a los subsidios, pero sigue subsidiada, en la base está subsidiada, es injusto en relación a lo que paga Corrientes. La otra vez también veía una boleta de luz del Chaco. Entonces ahí es necesario trabajar un reequilibrio de los valores. No creo que sea dar más subsidios, sino generar más justicia, porque en definitiva lo que nosotros necesitamos es que la Argentina cada vez viva de su producción, de su crecimiento y no de subsidios. Es decir, porque el subsidio termina siendo emisión y termina siendo inflación. Entonces eso lo vamos a discutir con todos los gobernadores para tener un modelo que sea un modelo en el que no solamente discutamos ingresos brutos, queremos discutir la producción de cada una de las provincias, queremos discutir digamos, el ida y vuelta, ¿no? ¿Qué responsabilidad de las provincias ponen en que esta provincia sea productiva? Corrientes es una provincia con unas cadenas productivas impresionantes. Hay otras provincias que solo viven de la coparticipación. Corrientes tiene mucha diversidad productiva, cadenas productivas. Uno tan solo vale recorrerla y darse cuenta de la importancia que tiene Corrientes en la economía argentina, si uno le da las condiciones además para que eso se desarrolle mucho más. Así que estamos trabajando con el equipo, tanto con el gobernador, con el que siempre hablamos de los temas, como con los equipos que están con nosotros, trabajando en esta primera etapa, que es la etapa de las PASO, para que también Corrientes vea qué importancia nosotros le vamos a dar y qué discusiones de fondo hemos tenido con el gobernador respecto a revalorizar a Corrientes en toda su dimensión. Yo me emocioné mucho cuando estuve en Yapeyú, y a partir de ahí profundicé muchísimo en lo que ha significado, lo que significa Corrientes para la nación. Patricia, preguntarle por obviamente la relación en el marco de esta interna de las PASO con Horacio Rodríguez Larreta. Hubo cruces de declaraciones de su parte, de Horacio. ¿Cómo espera que siga esta historia? Porque por ahí el ciudadano que tiene cierta afinidad, además, por Juntos por el Cambio, no le gusta mucho esto que por ahí pasa entre ustedes. Estamos en unas PASO. Y en las PASO la gente tiene que saber
qué y por qué va a elegir a uno o a otro. Y yo planteo las cosas con claridad, sin medias tintas, sin miedo. Y en relación a lo que ha sido el debate en estos días de los piquetes, bueno, es hora. En nuestro gobierno, nosotros le pasamos la policía de la Ciudad de Buenos Aires a Larreta, a la Ciudad de Buenos Aires, no a Larreta, a la Ciudad de Buenos Aires, con la condición de que se hicieran cargo de los piquetes. Yo tuve un debate un día, voy a contar algo importante, tuve un debate un día, el día 10 de enero de 2016, hacía menos de un mes que habíamos asumido, estábamos pasando la policía a la Ciudad de Buenos Aires, y yo fui a una reunión, que nunca iba, de lo que se llamaba la mesa chica, y dije, quiero hacerme cargo de los piquetes en la 9 de julio. Y me dijeron, no, se va a hacer cargo la ciudad. Y a partir de ahí, tuvimos 4 años de discusión. Yo no estaba de acuerdo con lo que hicieron. Tengo cientos de notas donde planteé, lo discutí con el presidente Macri, lo discutí con Larreta, lo discutí con el jefe de gabinete, lo discutí con todos lados, que uno de los temas que nosotros habíamos prometido a nuestra gente, a nuestros votantes, era poner orden y convivencia. Bueno, ahora vuelve a surgir, porque en la campaña Larreta dice, voy a hacer lo que no hice. Entonces, yo se lo digo claro, porque yo soy una persona honesta, que plantea las cosas con claridad. Entonces, no me gusta cuando alguien que tuvo la oportunidad de hacerlo de una determinada manera, ahora dice, yo no lo pude hacer. ¿Por qué no lo pudiste hacer? Porque hay que animarse, porque el no poder hacer es lo que nos llevó a nosotros a perder el gobierno. Entonces creo que la discusión de poder hacer, de animarse, de tener el coraje para animarse a resolver los problemas, es un tema fundamental. Y es un debate democrático. Es el debate al interior de por qué la gente va a elegir a Patricia Bullrich o va a elegir a Larreta. Entonces, ¿quiere orden? ¿Quiere que la Argentina tenga orden económico, orden en la seguridad? Bueno, eso no lo voy a explicar porque todo el mundo me vio luchando contra el narcotráfico y llevando adelante la seguridad coordinada con los ministros de todo el país. ¿Quiere educación todos los días? Bueno, hoy hay una tabla que ha salido de educación, de cuántos días de educación ha tenido cada alumno. Las provincias tienen que trabajar muy fuerte para garantizar la educación. Entonces son debates que tenemos que hacer, que dar y que plantearnos con claridad. Y yo lo digo claramente, en lo que a mí me tocó, trabajamos muy fuerte para que no haya cortes. Ustedes tienen el puente Corrientes-Chaco. Durante los 4 años de mi gobierno, nosotros custodiamos ese puente para que no esté tomado. Antes ese puente vivía tomado. Entonces, ahí están las diferencias. No es solamente hablar de la capital federal, de la 9 de julio, que ustedes la pueden ver por TN o por La Nación Más o por C5N o por lo que sea. Vale también la experiencia en cada lugar. En cada lugar donde eran, había colaboración entre la policía de Corrientes, la policía del Chaco y las fuerzas federales para garantizar el tránsito. Porque ustedes saben lo que es cortar un puente entre Corrientes y Chaco, la gente que trabaja, la gente que va a la universidad de un lado, los chicos que van a la universidad, o la gente grande que va a la universidad de un lado a otro, los camiones que pasan, los autos, los que viven en Corrientes y trabajan en Chaco, los que viven en Chaco y trabajan en Corrientes. Es decir, son ciudades integradas y hay que garantizar la libre circulación. Bueno, ese debate es el que estamos dando. Yo siempre tuve una posición, siempre garanticé la libre circulación hasta que me sacaron la policía y la ciudad de Buenos Aires quedó del lado de Larreta. Bueno, entonces, esas son muestras de lo que vamos a hacer en el futuro. Yo lo hice y lo seguiré haciendo. Esa es la diferencia. Esto significa... No es una pelea, sí. es un debate, es un debate. Y en este debate, Patricia, lo que usted sostiene es que Rodríguez Larreta no se anima y no se animó con el tema para terminar con los piquetes. Es que vale mirar lo que fue la Ciudad de Buenos Aires, los 4 años que estuvimos nosotros, los 4 años anteriores y estos 4 años. No estamos hablando de
de poco tiempo. Estamos hablando de 8 años. Entonces, si en 8 años uno no soluciona un problema, ¿por qué me dice que lo va a solucionar en los próximos 4? No se entiende. Es decir, y esto no es un tema menor. Nosotros tenemos que decirle a la sociedad que las cosas que decimos que son necesarias para ordenar el país, las vamos a hacer. Y si no las hicimos, ¿por qué no las vamos a hacer? ¿Por qué las vamos a hacer ahora? ¿Por qué las vamos a hacer ahora? Bueno, yo lo hice, yo lo demostré. Patricia, preguntarle por, obviamente, la relación en el marco de esta interna. A Gerardo Morales, que hoy es el vicepresidente de la otra fórmula, a contener las manifestaciones que había en Jujuy contra por el poder que tenía Milagros Salas. Yo reconozco que Morales lo hizo y trabajó para que no haya piquetes, como lo hizo Mendoza, que tuvo un código distinto y la gente no paga multas si baja de la vereda a la calle. Entonces es muy importante entender la relación entre lo que uno dice en una campaña y lo que uno es capaz de hacer, porque si no las campañas terminan siendo promesas vacías, y yo estoy harta de las promesas vacías, de las tarazas de la política. Yo quiero que las cosas se digan con claridad. Y mi discurso es claro. Yo le voy a decir a la gente las cosas con claridad. Y vamos a terminar con las ciudades tomadas. Lo vamos a hacer en colaboración con las ciudades, en colaboración con los gobernadores, en colaboración con las policías provinciales. Y cuando uno le da... Mira, ayer estuve en Neuquén. Vengo de Neuquén y Río Negro. Estaba el puente Chipoleti, Neuquén tomado. La gente haciendo colas. En vez de tardar 20 minutos para cruzar, tardaban 2 horas, ¿no? 2 horas perdidas, 3 horas, porque tenían que ir por un camino alternativo. Y los policías de Neuquén me decían, nosotros teníamos la orden cuando usted estaba en el Ministerio de Seguridad, junto con la policía de Río Negro y la policía de Neuquén, de que el puente no se tomaba. Y el puente hubo 1 o 2 veces donde se escapó la situación, pero el puente Neuquén-Chipoleti no se tomaba. Entonces, ahí están las decisiones. Y yo hablaba, cada vez que tenía una alerta, hablaba con el ministro de Neuquén y con el ministro de Río Negro, y entre los 3 lográbamos que la gente viviese con más tranquilidad. Entonces, ahí está, a los hechos me remito, argentinos a las cosas. Eso es lo importante. Patricia, el temor que por ahí se tiene, digo, es que si bien claramente las PASO es un debate, es una interna y demás, eso se entiende, es así además, que no queden heridos, ¿no? Digo, después el núcleo de votantes que si gana Patricia de Larreta no la vota Patricia, si es al revés, lo mismo. Digo, ¿qué responde a eso, no? Digo, las heridas que pueden quedar... Nadie se puede... Mire, la Argentina tuvo 2 elecciones como estas. Una fue Menem Cafiero, hace muchos años, y la segunda fue de la Rúa Fernández de Giles. Después no estamos acostumbrados a tener primaria donde en una fuerza política, en una coalición, se debata. Fíjese que estamos totalmente integrados. Yo llevo un vicepresidente que es de la Unión Cívica Radical de Mendoza, una provincia gobernada por Juntos por el Cambio. Y Larreta lleva un vicepresidente de Jujuy, también de la Unión Cívica Radical. Es decir que acá estamos debatiendo y mostrándole a la sociedad lo que cada uno va a hacer. Y eso es sano, eso es sano. Ahora, las reglas son las reglas, ¿sí? El que pierde al otro día se tiene que alinear, y el que gana tiene que ser generoso, porque es así. El que pierde se alinea y el que gana es generoso. Y todos juntos contra Massa, que hoy es el ministro de Economía de la mayor inflación en las últimas décadas, y ahora quiere ser el presidente. Todos juntos ahí, todos juntos. Ahora, yo quiero que estemos todos juntos bajo un programa de verdadero cambio. No quiero que a los 4 años de gobierno me digan, Bullrich, ¿qué pasó? No se animó con esto, Contrato no se animó, tuvo tibieza. No quiero eso. Quiero que me digan, Bullrich se animó, cambió las cosas, vivimos en orden, estabilizamos la economía, estamos trabajando para mejorar el bienestar de todos los argentinos, los chicos vuelven al país, la educación
se cumplen los 190 días, no ni siquiera 180, 190 días de clase. Quiero eso. Entonces, eso es lo que es importante, que en el debate estamos diciéndole a la gente qué es lo que vamos a hacer, y en mi caso respaldado con lo que hice. Patricia, ¿tiene pensado venir a Corrientes antes del 13 de agosto? Por supuesto. No sé si antes del 13 de agosto, creo que sí, pero bueno, ya hablé el otro día con el gobernador Valdés, que me dice: vos a Corrientes, a Chaco y a Formosa tenés que venir, porque son provincias importantes. Así que ahí estaré, de acuerdo a la invitación y a la posibilidad de que entre todos, porque esto es así, entre todos nos ayudamos para que Juntos por el Cambio, como sucedió en San Juan, como sucedió en San Luis, podamos realmente darle al país en Chaco una gran alegría de ganar, en Corrientes otra gran alegría, como viene dando Corrientes, de ganar y sumar a una provincia vecina. Bueno, y en Formosa no me quiero animar a decir que vamos a ganar, pero a descontar y a tener una gran elección. Patricia, el gusto de charlar con usted y muy amable como siempre. Muchísimas gracias, Bueno, muchas gracias, un abrazo a todos los correntinos. Hasta luego, Patricia Burri, precandidata